Bueno, ¿qué tal? Otra vez aquí con todos vosotros, Raimón. Vamos a ver si activamos la cámara, si me veis. ¿Qué tal? Aquí estoy. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Tenemos ahora mismo a 117 personas en la sala, esperamos a más gente, así que, bueno, ya irán incorporándose. Vamos a hacer varias cosas. Vamos a tener un webinar con una presentación que he preparado sobre vivir libre de problemas, un tema que nos interesa a todos a nivel personal y seguramente profesional para aquellos que os dedicáis a otros a resolver problemas, que seguro que sois todos o la mayoría. Y durante el evento vamos a hacer una encuesta para preguntaros pues, qué clase de problemas son los que afrontáis habitualmente y luego veremos el resultado al final de la presentación, veremos qué habéis dicho, qué habéis votado. Así que en este lado del chat veréis las opciones que tiene esta encuesta. Así que votad, haced vuestras participaciones y luego cuando termine de hacer la presentación vamos a tener turno de preguntas, así que podréis preguntar todo lo que queráis a través del chat, no de voz, no de voz no, porque si no sería un lío, pero sí de chat podréis escribir preguntas y yo las iré leyendo y las iré contestando. Vais viendo las personas como van entrando en la sala, ahora somos 124, veis los nombres. Y luego, pues, lo dicho, apuntáis o anotáis las preguntas y las iremos haciendo en el chat cuando termine de hacer la presentación, porque creo que la presentación responderá ya a muchas de las preguntas que ahora mismo tenéis en vuestra cabeza, seguramente. Y básicamente esto, tenemos un poco más de una hora, lo que queráis, porque la cuestión es pasarlo bien, aprender cosas que nos sean útiles y sobre todo ayudar. De estas 100 y pico personas que estamos ahora mismo en la sala, si solamente una, tiene una vida mejor, vale la pena este rato, esta noche. Yo creo que vale la pena, porque esa persona se va a acordar toda su vida de esta sesión y aunque yo no lo sepa, que no me hace falta, pues me alegraré infinitamente. Y si ayudáis a otras personas, si sois terapeutas, coach, consultores, en fin, muchas profesiones que resolvéis problemas, si ayudáis a otras personas gracias a esta sesión, yo me sentiré doblemente retribuido porque de alguna forma también estoy ayudando a esas vidas a mejorar. El mundo tiene problemas, el mundo sufre y todo lo que pueda mitigar este sufrimiento nos irá muy bien, no al que sufre, sino yo creo que a todos los demás que estamos al lado y que sufrimos cuando otros sufren. Bueno, ahora tenemos aquí 130 personas, irá aumentando a medida que las personas vayan saliendo del trabajo, llegando a casa. Hay más de 500 apuntados a esta sesión. Bueno, espero que la retransmisión funcione. Si cae el sonido, paciencia, es internet, puede ser el mío, puede ser tu internet, puede ser cualquier cosa. Así que yo estreno esta plataforma hoy, es decir, siempre, ya llevo mucho tiempo haciendo webinars, pero con otra plataforma. Esta plataforma para mí es nueva, es totalmente nueva, es el primer webinar, así que por favor disculpadme si me veis un poco novato, porque con esta plataforma no había trabajado nunca, trabajaba con otra. Así que soy novato, lo reconozco. Bueno, muy bien, pues venga, vamos a empezar, voy a compartir. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es desaparecer porque en el fondo poco hay que ver, pero sí que quiero que empecemos ya a hablar de cosas importantes. Aquí lo tenemos. Perdonad que tenga el... Aquí está. Bueno, muy bien, vamos a tomar nota, y sobre todo aplicaros esto a vuestras situaciones personales, problemáticas, etcétera. Y si hay algo que luego yo pueda resolver, pues me lo preguntáis. Fijaros, libre de problemas. ¿Quién no quiere vivir libre de problemas? Bueno, la verdad es que los problemas se pueden eliminar. Sí, seguro, 100%. Lo que no se puede eliminar son las situaciones o los hechos. Este webinar no pretende acabar con una vida en la que no hay dificultades, en la que no hay obstáculos. Claro que los habrá. Habrá obstáculos, habrá dificultades, habrá retos, pero ya no les llamaremos problemas, porque no tendrán esa carga emocional. Yo afronto muchos retos, muchas dificultades, obstáculos tal vez, pero problemas ni uno. Ni uno. ¿Por qué? Porque el problema está dentro y la situación está fuera. Ahora lo veremos y lo que sí quiero que veáis es que tenemos dos partes. Vamos a hacer dos partes de esta sesión. La primera es trabajando con la mente, resolviendo problemas en la mente, y la segunda, que es mucho más rápida, más profunda, es solucionando problemas en el corazón.
Solucionar problemas en el corazón. Permitidme que haga un pequeño inciso porque quisiera ver cuántos participantes ahora. Somos casi 140 y lo que vamos a hacer es activar esta encuesta. Así yo ya me centro y vosotros tenéis la encuesta ahí para que podáis votar a lo largo del seminario. Bueno, permitidme que haga este inciso. Bien, pues dos partes. La más profunda, la más rápida, la más efectiva es con el corazón. Y digo corazón por no hablar de conciencia, por no hablar de alma, ¿no? De algo mucho más de la esencia, del yo esencial. Pero estamos comparando una bicicleta con un jet. El jet obviamente es un cambio de conciencia, la bicicleta es un cambio en la mente. No digo que no sea necesaria, las dos son necesarias, pero tienen velocidades diferentes. Vamos a empezar con la más simple, la más sencilla, que son cambios en la mente, que no es poca cosa, pero básicamente quiero que entendáis que hoy estaremos hablando siempre de un enfoque orientado a la solución y no al problema. A la solución, no al problema. Bueno, pues hay algunas reglas y quisiera comentaros. La primera regla de la resolución de problemas es: cuando estés dentro de un agujero, deja de cavar. Lo repito, cuando estés dentro de un agujero, cuando estés en el fondo de un agujero, por favor, deja de cavar, no hagas el agujero más grande. Traducido, cuando estés en un problema, no seas parte del problema, no hagas que el problema crezca, no seas parte del problema, sé parte de la solución. Lo digo porque muchas personas alimentan y nutren el problema esperando que alguien se lo resuelva. Y lo primero que tenemos que hacer es dejar de magnificar la situación, el problema, la emoción, las consecuencias, las causas, etcétera, etcétera. La segunda regla que he aprendido en esto de resolver problemas es que cuando lo que haces no funciona, haz otra cosa. Esta es la regla número 1 del coaching. Cuando lo que estás haciendo no da resultado, por favor, prueba otra cosa. Pudiera ser que funcionara. Incluso podrías probar cosas que han funcionado antes, cosas que te han funcionado hace tiempo. Revisa qué funcionó, qué es lo que fue bien, pero por favor deja de hacer lo que haces y empieza a hacer otra cosa, la que sea, haz algo. Vamos a la tercera regla. Bueno, las personas comen de sus creencias durante años, es decir, una persona crea una creencia y luego come de esa creencia durante años, años y años, o quizá toda su vida, ¿no? Entonces, cuando tus creencias no te ayuden, por favor, cambia de creencias. O dicho de otra forma, cuando el menú no te siente bien, cambia de dieta. Cambia de tu dieta, lo que estás comiendo, lo que nutre tu mente, lo que la alimenta. Porque, como decía antes, los humanos comen de sus creencias durante años y años, aunque no les funcione. Aunque sus creencias no funcionen, da igual, siguen comiendo de ellas. La otra regla, la cuarta, sería que cuando tengas un problema, busca una solución y no la explicación. Yo ya sé que la psicoterapia está basada en buscar explicaciones que se remontan al pasado, a la historia, a la niñez, a traumas, y en realidad no es tan importante eso. No es tan importante entender lo que pasa. Es mucho más importante actuar en lo que pasa. A veces no hace falta entender tanto. A veces buscamos una explicación y alguien te la da y ¿qué haces con la explicación? Te vas a tu casa con la explicación y ¿qué haces con ella? Sigues teniendo el problema, ahora eso sí, tienes una explicación fantástica, ¿no? Pues yo creo que es más importante centrarte en la solución que en la explicación. A veces, pues mira, yo le digo a la gente, mira, da igual de dónde viene esto. Pues no lo sé, igual viene de esta vida, de otra vida. Vete a saber, de tu niñez, de la niñez de tu padre, de la tuya, de tu bisabuelo. Si es que en el fondo da igual. Lo que tenemos que hacer es solucionarlo, ¿no? Y que a partir de ti, pues tu hijo y tu nieto y todos los demás, pues ya no tengan más este problema, ¿no? Entonces, no sé de dónde viene, pero sí sé que tengo que hacer algo. Esta sería un poco la idea. Ya sé que mucha gente sigue pensando, no, pero si sé de dónde viene lo podré resolver. Mentira, mentira. Hay gente que sabe de dónde viene su problema y no lo resuelve. Hay gente que sabe que su malestar viene de fumar y sigue fumando. O sea que saber de dónde viene tu problema te aseguro que no evitará el problema. No tiene por qué hacerlo. Sé que es un poco chocante.
Y la quinta y última es que cuando tengas un problema no busques librarte del problema, sino busca librarte del yo, de la mentalidad que tiene el problema. Es decir, o sea, no es una lucha contra un problema, sino que es abandonar una mentalidad que es la que posee el problema. Es decir, los problemas son posesiones mentales de ciertas mentalidades. Un problema no existe en la realidad. En la realidad hay hechos, hay cosas que pasan, que te gustan o que no te gustan. Cuando no te gustan les llamas problemas. Pero los problemas no existen ahí afuera. El problema es una valoración interna, es una etiqueta que tú dices, esto es un problema. Bueno, para ti sí, para otro no. Para unos hablar en público es un problema, para otros es una satisfacción, ¿no? Entonces, el problema es una etiqueta interna, ahí afuera no hay problema, solo hay hechos. Y lo dicho, ¿no? O sea, no luches contra el problema, no busques librarte del problema, lo que tienes que librarte es de la mentalidad que ve en ese hecho un problema. Yo sé que lo que estoy diciendo es profundo y luego ya le daremos una vuelta de tuerca a todo esto en la segunda parte de este evento. Ahora vamos con la parte más sencilla, que es resolver problemas, que en los anglosajones se llaman problem solving, resolución de problemas con la mente, con la mente. Que repito, está bien, pero no deja de ser una bicicleta. Luego tenemos que pasar ya al jet, al avión. Bueno, está bien que reemplacemos programas mentales insatisfactorios por otros más satisfactorios, pero es que en el fondo todos son programas mentales, es decir, en el fondo todos son historias, serán historias mejores, pero en el fondo no dejamos de contarnos historias. Y en el fondo, trabajar con la mente es trabajar con la causa del problema, porque la mente que vive el problema forma parte, de alguna manera, si no, no tendría ese problema, si no, no la etiquetaría de problema, ¿no? Entonces, el problem solving con la mente en el fondo es reestructurar el ego. Reestructurar el ego no está mal, porque tienes un ego más reestructurado, más ordenado, más controlado, pero en el fondo no es la solución definitiva. La solución definitiva la veremos después cuando hablemos de la conciencia, ¿no? Bueno, dicho esto, no está mal, no está mal. Entonces, bueno, hay varias técnicas de resolución de problemas. Una sería con dibujos, que está muy bien, es muy divertida, es amena, es visual. Y he recogido algunas. Por ejemplo, es trabajar con el antiproblema. Pues no sé, si el problema es ganar peso, pues el antiproblema sería adelgazar mucho. Entonces, en vez de trabajar con el problema con el cual no sabes lidiar, si no, no lo tendrías, trabaja con el antiproblema. Es decir, imagínate una situación en la que pasara todo lo contrario. Si no tienes dinero, pues todo lo contrario, que tienes mucho dinero, ¿no? ¿Cómo manejarías esa situación? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? ¿Cómo hablarías? ¿Qué sabrías? ¿Cuáles serían tus hábitos? Entonces, todo eso no sé si te va a ayudar, no lo sé, a resolver el problema, pero quizá sí. Quizá pensar en el antiproblema, quizá te dé pistas, para que cuando vayas al problema, pues igual se resuelva o tengas pistas. Igual sí que te da. Esto es una técnica que se conoce como empeorar la situación. Va una persona al psicólogo y el psicólogo le dice, trate de empeorar la situación. ¿Usted se lleva mal con alguien? Bueno, pues intente empeorar la situación. ¿Qué es lo que la empeoraría? Bueno, pues que no nos hablemos nada, ¿no? O que nos insultemos, ¿no? O que pasemos a las manos. Bueno, vale, entonces vamos a ver esa situación, qué solución nos puede dar para donde estamos ahora, que no es tan grave. Entonces, pues quizás sea no vernos, ¿no? Porque si tenemos que insultarnos o tenemos que pegarnos, pues a lo mejor si no nos vemos, pues como mínimo por teléfono no podemos pegarnos, ¿no? Bueno, pues mira, vamos a cambiar la relación, en vez de vernos vamos a llamarnos por teléfono y como mínimo, pues a las manos no pasamos, ¿no? Bueno, pues es una opción, ¿no? Cambiar. En fin, no sé, yo creo que nos daría mucho que hablar, nos daría una sesión de terapia para ver en qué me ayuda a mí el antiproblema. Si es que me ayuda, igual no. Otra cosa que podemos hacer es hacer dibujos, por ejemplo el de la barca, que le llamo yo. La barca sería un asunto, una situación, un hecho, y podríamos dibujar tantas claves como problemas veamos, como dificultades veamos, y cada una sería un problema. Así visualmente yo veo cuántas dificultades tengo, cuántos obstáculos tengo, cómo les llamo a esos obstáculos, cuál es más grande, cuál es más pequeño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, podría ir trabajando con cada una de esas anclas, ya no le llamaré problema, le llamaré ancla, en fin, iremos cambiando un poco la terminología, estaremos jugando
Estaremos jugando a llegar a puertos, estaremos jugando a navegar, estaremos jugando a soltar amarras, estaremos jugando a otra cosa, a soltar anclas, etcétera. Entonces la cosa quizás nos ayude, quizás nos ayude. Vamos a desdramatizar y empezar a dibujar situaciones. Este es uno de mis preferidos, es el mapa mental. Es decir, cuando tengas un problema, haz un mapa mental de la situación y ves flechando, como se ve aquí, pues con dibujos, con números, con palabras, con iconos, con lo que sea. Y vamos a tener una visión global de toda la situación, de la situación del problema. Y vamos a ver, pues, con quién está el problema, cuáles son las posibles causas, quién me puede ayudar, quién ha tenido el problema, cuándo yo resolví este problema. En fin, podría sacar muchas flechas que me ayuden a ver toda la situación de una forma global, visual, y que me ayude incluso a interrelacionar esos brazos, esas flechas, ¿no? Las podría incluso relacionar y sacar, pues eso, relaciones, conclusiones, etcétera, ¿no? Por tanto, hacer un mapa mental, que eso se hace a mano, con un bolígrafo y una hoja de papel, me puede ayudar mucho a resolver problemas. Muy bien, más cosas. A nivel de negocios y de empresas, uno de los dibujos que más se están utilizando ahora es este, que es el Business Model Canvas, o el modelo de negocio, que en una página como en esta, que hay 9 áreas, vamos a poner las áreas más importantes de mi negocio. El problema que resuelvo, quién me ayuda, qué hago, qué doy, qué obtengo, a quién ayudo, etcétera. Es decir, con un dibujo, con una página, voy a crear un modelo de negocio, voy a crear una reinvención como profesional, como negocio, como empresa, como autónomo. Visualmente ayuda mucho. Y ahora mismo este modelo de Alexander Osterwalder está abajo, la web donde podéis bajaros esto, os puede, y el libro, tiene un libro fantástico, que os puede ayudar, pues, a trabajar con dibujos para crear negocios. Fijaros, lo que os puede ayudar. Otra de las cosas que me la enseñaron en la Facultad de Económicas, el modelo DAFO, que son las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas. Es decir, hacer un esquema de doble entrada, 2 filas, 2 columnas, y cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, que las tengo, cuáles son las oportunidades que se me abren y cuáles son las amenazas que se abren o que se pueden abrir, ¿no? Entonces, de una forma muy esquemática, delante de un problema, ya sea personal o profesional, puedo hacer un cuadro DAFO. No hace falta que sea un tema empresarial o de negocio o profesional, puede ser un tema de relación de pareja, por ejemplo, de salud. Todo esto sirve para cualquier ámbito, ya sea personal, ya sea profesional. Bueno, pues yo os animo a usar este DAFO, que se podría hacer también como un mapa mental con 4 brazos. Un mapa mental con 4 brazos, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Bueno, no, mirad en internet qué es un DAFO, cómo se hace, pero bueno, no tiene mucho secreto. Si estábamos hablando de negocios, hay otro cuadro de doble entrada como este que nos ayuda a cambiar cosas, a reinventarnos, eso que tanto se dice ahora. Fijaros que hay 4 columnas que dice, ¿qué tengo que hacer más? ¿Qué tengo que hacer? Perdón. ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué tengo que hacer más? Aumentar. ¿Y qué tengo que hacer menos? Reducir. Estas 4 cosas aplicado a cada una de estas categorías, pues, ¿a qué me dedico? ¿Cuál es mi negocio? ¿A quién ayudo? ¿Cuál es mi cliente? ¿Cómo le ayudo a mi cliente? Etcétera, ¿no? ¿Cómo me conocen? ¿Cómo hago el marketing? ¿Cómo me relaciono con él? Etcétera, ¿no? Entonces podría decir, vale, muy bien, pues esto es lo que hago, pero hay cosas que tengo que dejar de hacer porque no me funcionan, hay cosas que tengo que empezar a hacer y no he hecho nunca, y hay cosas que ya hago, pero que tengo que hacer más, y hay cosas que ya hago, pero tengo que hacer menos. Entonces, este cuadro de doble entrada os va a ayudar, si no lo quieres copiar, a hacer una foto con tu teléfono. Hacer una foto con tu teléfono a este cuadro y lo tienes, ¿no? Te va a ayudar mucho a reinventarte. Yo creo que este es un esquema fantástico para reinventarte, para pasar a otro modelo, a otra forma de trabajar o, ¿por qué no?, también de relacionarte con las personas o de lo que sea. El problema puede ser de tantas cosas, ¿verdad? Aquí hay otro cuadro que está sacado de la oficina de patentes y marcas, la prueba del nueva, útil, resultados, beneficios. Y, bueno, una persona puede tener, pues, varias ideas, aquí en este caso 3 ideas. Pues tengo 3 ideas para hacer un libro, 3 ideas para crear un negocio, 3 ideas para lo que sea, ¿no? Para hacer un viaje
lo que sé. Y voy a valorarlos de 0 a 10, voy a ponerles nota, como está aquí en este ejemplo, y aquel que tenga más puntos es aquel que gana. Esto se aplica en patentes y marcas. Por ejemplo, mi idea es nueva, es novedosa, es original. Pues si lo es, le pondré un 10 y si no lo es, pues le pondré un 2 o un 1, un 0 o un 5. Mi idea es útil, es decir, ayuda, es útil, sirve, ayuda a las personas, a las empresas, etc. Y luego, pues, me dará beneficio, esto da beneficio o realmente no da beneficio, ¿no? Entonces yo le pongo una nota de 0 a 10, finalmente sumo y en este caso la idea 2 gana. Gana porque 22 puntos comparados con 12, pues hombre, no, está claro, ¿no? Depende de tu objetivo, ¿no? Si es... Pero en promedio, fíjate tú que es una prueba numérica simple, pero que te puede ayudar a tomar una decisión delante de varias alternativas. Bueno, muy bien. Fijaros cuántas cosas se pueden hacer con un dibujo. Habría más, pero bueno, yo quiero pasar a otras cosas. Vamos a pasar a romper el problema, el patrón del problema. Bueno, una de las cosas que podemos hacer es cambiar la forma de crear el problema, porque como yo estoy en el problema, seguro que de alguna forma participo en la creación del problema. Si no, no le llamaría problema, porque os recuerdo que ahí fuera no hay problemas, solo hay hechos. Si alguien se muere, no es un problema, es una fatalidad, pero no es un problema. O sea, no hay nada que resolver, o sea, se ha muerto, punto. No es ningún problema, es una fatalidad, es una desgracia, es lo que quieras. Pero el problema me lo monto yo. Hombre, ¿y ahora qué haré? Porque si se ha muerto, entonces no sé qué, y patatín y patatam, ¿no? Entonces, el problema es mi etiqueta. Entonces, cambia la forma de crear el problema. Esto es lo primero que tenemos que empezar a tener claro. Si no empezamos por aquí, nada. Una de las cosas que nos puede ayudar es empezar a aceptar las situaciones. Bueno, pues sí, estoy en esta situación. Vale, pues sí, la acepto. Hasta que no la acepte no puedo resolverla. Cuando yo la niego, no busco una solución, porque la niego simplemente. Entonces, a veces aceptar nos puede ayudar. Como decía antes, empeorar la situación también. No digo que la empeores, pero imagina cómo sería empeorarla, ¿no? Entonces no hagas eso, haz todo lo contrario. Haz todo lo contrario a lo que lo empeora y seguramente lo mejorará. Y a veces deja de arreglar el problema, porque quizá la situación no tiene que ser arreglada. Lo que tenemos que arreglar no somos nosotros, que le llamamos problema. Y también podemos relacionar esa situación con algo desagradable, con el problema. Por ejemplo, si me gusta tomarme una cerveza viendo la tele, vale, pues muy bien, me tomaré la cerveza, pero con una condición, pues que cada vez que vaya a abrir una cerveza, pues me iré a dar 2 vueltas a la manzana. Con lo cual, si estoy viendo a la televisión, pues no me tomo la cerveza, porque prefiero ver la televisión a estar dando vueltas a la manzana, ¿no? O me fumaré un cigarrillo, vale, pues me lo fumo, pero tengo que hacer 1 hora de gimnasio. Mañana voy al gimnasio, o sea, es obligado. Un cigarrillo, 1 hora de gimnasio. Total, que como es tan desagradable la tarea que te pones, al final el problema deja de ser un problema y lo abandonas, porque te crea más problemas el problema que el propio problema. No sé si me explico, yo creo que sí. Aunque os parezcan propuestas ingenuas, os aseguro que funcionan y os contaría ejemplos reales de personas que todo esto les ha servido. Y bueno, todo esto tiene nombre, no es ningún invento de Raymond Samson. Esto es terapia breve y otras formas de psicoterapia innovadoras, como el problem solving, etc. Bueno, si tengo un problema, lo primero que tengo que hacer es buscar soluciones de otra persona que ya lo ha tenido ese problema. Pues alguien habrá tenido el mismo problema que yo. Si yo no puedo editar un libro, pues seguramente que no soy el primer autor que no edita un libro. Así que voy a preguntarle a otro qué hizo para editar un libro. Así que importa soluciones de otras personas. Otra cosa que puedo hacer es importar soluciones de otras situaciones. Es decir, pues a lo mejor en otras situaciones de mi vida hay actitudes o comportamientos que me pueden ayudar en esta situación o en este ámbito. Es decir, se trata de relacionar ámbitos diferentes, por ejemplo, del profesional al personal o del personal al profesional, ¿no? Pues me puede ayudar, me puede ayudar. Por lo tanto, entre distintas situaciones me puede ayudar. Y importar acciones de la ausencia en las que no hay el problema, pues también. Es decir, si el problema no existiera o cuando no lo tenía, ¿qué pasaba cuando no tenía este problema? ¿Qué hacía? ¿Cómo era, no? ¿Cómo era mi vida? Y entonces seguramente podré solucionarlo. Otra cosa que puedo hacer es reconocer el problema. Reconocer el problema, que es el principio de la solución, es decir, todo problema tiene una solución y toda solución esconde el problema, es decir, solución y problema van de la mano siempre, siempre, siempre. Así que si hay un problema cerca, hay una solución.
Otra cosa que no debería hacer es negarlo, huir, ya lo hemos dicho, esconderlo, analizarlo, juzgarlo, porque eso lo perpetúa. Me puedo pasar toda mi vida haciendo psicoterapia, estar 30 años haciendo psicoterapia y no llegar a ninguna parte, ¿no? Y seguir con mi problema, ¿no? Y lo que no podemos resolver es lo que negamos. Los psicólogos le llaman lo que está en la sombra, lo que está en el inconsciente. Eso no se puede resolver porque como no lo ves, así que lo tienes que mirar de frente. Una cosa que tiene que ver con los problemas es que te cuentas historias sobre ti, sobre el mundo, sobre los demás, ¿no? Historias, o sea, rollos mentales, más claro el agua, ¿no? Pues la idea es que no te cuentes historias problemáticas de culpa. Hay muchas historias de culpa que nunca te van a ayudar a resolver el problema. No busques culpables, busca soluciones. Hay otras historias de imposibilidad, de no puedo, de es difícil, de me cuesta esto. Bueno, pues tampoco te van a ayudar. No busques historias de imposibilidad, busca soluciones. Y tampoco te cuentes historias de no responsabilidad. Pues que son mis genes, no soy inteligente, claro, como no fui a la escuela, es que con mis padres, es que con la infancia que he tenido, pues con el gobierno que tengo, es que hay crisis. O sea, al final siempre alguien tiene la culpa menos el que vive el problema. Y eso no te ayuda a resolver el problema seguro, porque te diré una cosa, a los demás no les preocupan tus problemas, ni siquiera a los políticos no les preocupan. Por lo tanto, tendrás que hacerte responsable de tus problemas. Pero, sobre todo, deja de buscar a gente que tenga el mismo problema que tú. ¿Por qué? Porque si te pones a hablar con ellos, al final saldréis deprimidos de vuestras conversaciones. No busques gente que tiene el problema como tú, y lo hagas más gordo, te columpies en él, etcétera. Eso no quiere decir que no tengas un grupo de apoyo, que son cosas diferentes. Pero no hagas cháchara de problemas para no resolverlos. Lo que hay que hacer es hablar menos y actuar más. Bueno, preguntas que me puedo hacer, pues mira, os regalo estas preguntas. ¿Qué pensamiento hay detrás del problema? Es decir, ¿qué creencia, qué paradigma hay detrás de este problema? Que si cambiara ese pensamiento, esa paradigma, esa creencia, cambiaría todo el problema. Pues empecemos por ahí. Vamos a buscar la solución en la mente, ya lo hemos dicho. ¿Cuándo aparece el problema? Es decir, ¿en qué situaciones? ¿No? Cuando empiezo a hacer algo, cuando acabo, cuando estoy en el trabajo, cuando salgo, cuando estoy en el fin de semana, en vacaciones. ¿Cuándo? ¿Cuándo aparece este problema? ¿Por la mañana, por la noche, cuando duermo? Entonces, esto es un patrón. Cuando encuentro el patrón, lo que tengo que hacer es romperlo de alguna manera con algún hábito, algún cambio de conducta o de lo que sea. Pero tengo que identificar cuándo aparece el problema. ¿O dónde aparece el problema? Pues aparece en el trabajo, o aparece en casa, o aparece en alguna situación muy concreta, ¿no? Lo mismo, cuando detecte un patrón recurrente, repetitivo, tendré pistas de cuáles son las causas de ese problema. ¿Con quién aparece el problema? Es decir, a veces los problemas ocurren solo cuando estás con tu pareja o cuando estás con un cliente o cuando estás, no sé, con una audiencia o con quien sea. Pues bueno, también me puede ayudar. Hay con personas con las que sí aparece el problema y personas con las que no aparece el problema. Puede ser un jefe o quien sea, ¿no? ¿Con qué frecuencia aparece el problema? Aparece de vez en cuando, cada semana, cada mes, cada día, a toda hora. Es decir, es un problema que va, viene, está siempre. Vamos a ver cuál es el patrón temporal del problema, ¿no? Aparece los años pares, impares, no lo sé, ¿no? En verano, en otoño, en fin, tendríamos que tener en cuenta muchas cosas. ¿Y cuánto dura y qué haces mientras dura? ¿Cuánto dura y qué haces mientras dura? ¿Dura poco? ¿Dura mucho? ¿Es leve? ¿Es pasajero? ¿Dura 3 días? ¿Y qué hago mientras dura? ¿Hago algo? ¿No hago nada? En fin, que podría ser que lo que hago lo perpetúe o no. En fin, tenemos que ir viendo claves. No todas las preguntas te pueden ayudar, pero sí alguna de esta batería de preguntas que te paso ahora sí te van a ayudar a detectar cuál es el patrón, y una vez sepas cuál es el patrón, es muy fácil romperlo con un hábito nuevo, con un comportamiento nuevo, o con una actitud interna mental nueva. ¿Cuándo desaparece o empieza a desaparecer el problema? Es decir, ¿qué empieza a hacer? Cuando empieza a hacer alguna cosa, empieza a reducirse la situación problemática. Pues tendríamos que tenerlo en cuenta también, para detectar ese patrón. ¿O qué hace que el problema no sea peor?
Lo que decíamos antes, ¿qué lo haría peor? ¿Qué empeoraría este problema? ¿No? ¿Para qué? Para hacer lo contrario, para hacer justo lo contrario, porque entonces seguramente lo vamos a reducir o eliminar. ¿Cuándo no se produjo el problema? Es decir, ¿qué excepciones hay en este patrón? Pues igual hay una excepción en la cual el problema no se puede producir. ¿Por qué? Pues porque hay una defensa, ¿no? Pues vamos a identificar esa defensa, ese algo que hace que el problema no surja. ¿De qué te sirve el problema? Ya sé que esto parece extraño, pero los problemas en el fondo acaban teniendo una utilidad, aunque sean molesta. Pero incluso un dolor es un aviso del cuerpo. Es un problema, sí, el dolor, pero es que te está avisando de que hay algo que comes o que haces que no te sienta bien, y entonces el cuerpo pues no sabe hablar, no sabe escribir un correo electrónico, entonces te avisa como sabe, pues con malestar, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve el problema? Pues tiene alguna utilidad para salvarte, igual te puede salvar la vida, el problema. Averígualo, busca utilidades, y entonces cuando las tengas, ¿qué harás? Hombre, pues lo que se trata es de conseguir la misma utilidad, pero sin crearte el problema. ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir, consigue ese mismo servicio, pero de una forma que no sea problemática, que seguro que hay una. Entonces busca la forma de mantener la ventaja, si se puede llamar así, del problema, pero sin el problema, sin la parte negativa, ¿no? Entonces eso, pues siendo creativo se puede detectar, encontrar y... Muy bien, pues ya tengo la clave, el patrón del problema, el factor recurrente, el denominador común, todas esas cosas. Algo que tenemos que hacer es romperlo. Tengo que romperlo. Y antes os decía, rómpelo con un hábito, con un comportamiento, con una actitud. Vamos a ver cuáles son, porque si no dirás, bueno, Raymond, sí, me has dicho que identifique el patrón, ya lo tengo, ¿y ahora qué? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues os voy a pasar varias formas de romper esa clave, ese patrón del problema una vez lo has detectado. Bueno, pues pasa de lo viejo al nuevo, es decir, haz algo diferente, esto lo hemos dicho antes, no hagas siempre lo mismo, sino siempre pasará lo mismo. Pasa de hacer cosas antiguas, las de siempre, viejas, a cosas nuevas y a ver qué pasa, y ya veremos. Así que siempre que te atasques en un problema, pues prueba algo diferente, un pequeño cambio, no hace falta que lo cambies todo, un pequeño cambio, ¿no? Y mira qué pasa. Yo, antes lo decíamos, añade algo desagradable, por ejemplo, a la situación, ¿no? Pues no sé, antes de fumar, ponte a planchar. Hombre, como no me apetece planchar, pues fumaré menos. Bueno, pues en el fondo ya es una pequeña solución, ¿no? Cosas así. Bueno, pasar del pasado al presente. Es que al final los problemas siempre están en el pasado, en los recuerdos del pasado, en lo que fue un problema, en lo que tal y cual, ¿no? En las historias. Y salir del pasado para entrar en el presente acaba con muchos problemas. Así que no evoques el pasado. No evoques el pasado porque lo que pasó no tiene por qué volver a pasar. Los problemas que tú tuviste no tienen por qué volver a repetirse. No evoques el pasado. Pasa de fijarte, no sé, a veces, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Pasa de fijarte en un tipo de persona diferente si buscas pareja. Es decir, si siempre te han gustado, pues yo qué sé, personas altas y morenas, pues empieza a fijarte en las personas bajas, a ver qué pasa. Igual encuentras a alguien fantástico, con una altura menor, ¿no? Aunque esto os parece una tontería, es la forma en cómo yo encontré a mi pareja. Es decir, empecé a buscar, rompí el patrón de búsqueda que tenía y empecé a fijarme en mujeres en las que antes no me fijaba. Caramba, qué sorpresa me llevé. Caramba, qué sorpresa. Bueno, pues esto pasa también para buscar trabajo. Es decir, que al final, pues busca un trabajo que igual no te habrías planteado nunca. Y a lo mejor te llevas una sorpresa, ¿no? Muy bien, pasar del pasado al presente, ¿eh? Caramba, qué interesante. O del presente al futuro, que también está muy bien. Es decir, pasa de lo que es a lo que te gustaría que fuese. Es decir, de alguna forma, lo que se trata de hacer es de crear un futuro ideal. Crea un futuro ideal y luego impórtalo aquí al presente. Es como ir de la cima de la montaña al campo base. Bueno, pues aunque os parezca una tontería, los Sherpas nepalíes funcionan así. Hacen el plano desde la cima hasta el campamento base, no al revés. No al revés.
Así que el futuro puede cambiar el presente, por supuesto que sí. Bueno, y podemos también pasar del interior al exterior, es decir, si mi problema es vivido interiormente, y os aseguro que es así, pues exteriorízalo. Es decir, pasa de un ámbito interior a un ámbito exterior. Sal de tu problema, sal al mundo. Por ejemplo, si tienes un gran problema, muchos problemas, olvídate de tu problema o tus problemas y empieza a pensar en los problemas pues, de tu pareja, de tu cliente o del mundo, yo qué sé. Te aseguro una cosa, que cuando estás pendiente de los problemas de los demás, los tuyos, ni te acuerdas. Ni te acuerdas. Así que vete a un sitio donde haya habido una guerra y verás cómo allí sí hay situaciones muy, muy graves, ¿no? Así que olvídate un poco de ti, sal de ti y empieza a pensar en el exterior, en el mundo, en los demás, en los que tienes cerca. Ayuda a la gente y verás cómo te olvidas de ti. Os aseguro que esto funciona muy bien. Y si no, ¿por qué tanta gente se hace voluntaria, se hace de una ONG? Porque la verdad es que la forma de no tener problemas es centrarte en los problemas de otros, aunque parezca una tontería. Así que esta es una solución a tus problemas. Muy bien. Y si no, que le pregunte a la Madre Teresa de Calcuta si tenía problemas. Te diría que no tenía ninguno. No tenía ninguno, no tenía tiempo para tener problemas. Dice, no, yo no tengo tiempo para tener problemas. Estoy todo el día solucionando problemas de otros. Otro, pasa de la explicación a la acción. Esto lo he dicho desde el principio. Este webinar es para que no busquemos explicaciones. Esto es un error gravísimo. Olvídate de las explicaciones. Como mucho busca el patrón, como mucho. Y luego pasa rápido a la acción. Pasa del detalle a lo global. Es decir, mira el bosque, no el árbol. Mira globalmente, mira con distancia, mira con perspectiva. Y te aseguro que con perspectiva, desde arriba, verás muchísimas cosas que en el detalle, en el día a día no ves, ¿no? Pasa de un canal perceptivo a otro, es decir, si lo ves mal, pues no lo mires. Es que lo veo muy mal. Bueno, pues no lo mires. No lo mires, escúchalo. O siéntelo, o tócalo, pero no lo mires más. O esto me suena fatal. Bueno, pues si te suena fatal, no lo escuches. No le escuches. Mírale, siéntele, tócale. Pasa de un canal perceptivo a otro. No sé si me entendéis. Pero cuando cambias de canal perceptivo, que tenemos 5, cambia la percepción. Y cuando cambia la percepción, cambia la sensación de problema. Es una cosa increíble. Yo sé que puede sonar muy superficial, os aseguro que es muy, muy profundo. Pasa del problema a la solución, también lo he dicho antes. Es decir, olvida ya del problema. La gente habla demasiado de problemas, se reúnen para hablar de problemas. No hay que hablar de problemas. Lo que tenemos que hablar no tenemos que discutir sobre los problemas. Lo que tenemos que discutir es sobre la solución y pasar a la acción. Así que formúlate preguntas que estén centradas en la solución, no en el problema. No analices tanto el problema, analiza las soluciones. Cuando te digan, vamos a reunirnos para analizar el problema, dice, no voy a ir. Cuando vayáis a analizar la solución, vendré. Pasa de un lenguaje negativo al positivo. Bueno, pues identifica cómo hablas de esa situación, de ese hecho, de ese acontecimiento y verás que tu lenguaje lo convierte en problema. No me gusta, detesto, odio, me sienta fatal. Fíjate que todo ese vocabulario solo hace que crear el problema. Así que cambia lo que te dices de la situación y la vivirás diferente. Pasa de tus problemas a los de los demás. Esto ya lo hemos dicho, creo que está claro, ¿no? Ayuda a resolver los problemas que tú tienes incluso en otro. Es decir, si tú tienes problemas de dinero, ayuda a otro a resolver sus problemas de dinero. Y te aseguro que tú resolverás a la vez tus problemas de dinero, ya lo verás. Pasa de juzgar la situación a describirla, es decir, no la juzgues, no la catalogues, no la etiquetes, no digas que es buena, es mala, es injusta, es cruel, da igual, olvídalo, no analices, descríbela. Está pasando esto, ha sucedido esto, no sé bien por qué ocurre esto, tampoco hace falta que sepa por qué ocurre, pero sin embargo tengo que tomar una acción. Y a partir de aquí pues puedo tomar una acción fríamente, sin juzgar, sin culpar, sin castigar, etcétera, etcétera. De un nivel de conciencia a otro, bueno, esto ya es lo que viene ahora, el problem solving desde la conciencia, desde el corazón, desde el alma, ¿no? Yo creo que los problemas solo existen en niveles de conciencia bajos. En un nivel de conciencia expandido o elevado no existen los problemas. No hay nada que resolver.
No hay nada que resolver. Obviamente hay situaciones duras, y obviamente hay vejez, hay enfermedad, hay muerte, todo eso está en la vida. Eso no es un problema. La vida no es un problema. Todo eso está en la vida. Pero no son problemas. Y ese nivel de conciencia te permite afrontarlo como un reto, como un obstáculo, como una dificultad, pero jamás como un problema. Y la emoción es muy, muy, muy diferente. Y las posibilidades también. Así que vamos a la segunda parte, que para mí es la importante, que es desde el corazón, por no decir desde la conciencia, ¿no? Que en realidad es un método de trascender la mente. Es un método de alcanzar un estado de conciencia en el cual no hay problemas, es que no los hay. ¿Por qué? Porque estás libre de los condicionamientos de la mente, estás libre de los apegos de la mente, estás libre de lo que la mente rechaza. Es como una eliminación del ego, es como una eliminación es un egocidio, es una eliminación del ego, ¿no? Y este método es más rápido, como os decía antes, es como un jet, un avión, un cohete, mucho más rápido que un cambio de mentalidad o que un cambio psicológico, que está bien y que es necesario. Pero un cambio de conciencia se puede producir en un instante, en un segundo, y en un segundo se resuelve tu problema. Así que la receta es esta: aplica soluciones espirituales para resolver problemas materiales. Yo creo que esto es lo más innovador, lo más rompedor, lo más revolucionario que podemos hacer para resolver los problemas de cada día, los problemas del día a día, de todo. Hay una anécdota muy buena que le dice una persona, dice, oye, soy muy desgraciado, tengo muchos problemas. Y el otro le dice, pues no los tengas, no los tengas, no los tengas, no es ningún chiste. Es que en el fondo los problemas son una posesión mental de quien dice tenerlos, y los protege, y los anuncia al mundo como tales. Tengo un problema. Bueno, lo voy a explicar de otra forma. Imagínate que un día vas por tu casa y te encuentras un piano de cola en tu casa. Y dices, qué mala suerte tengo, pero ¿cómo ha llegado este piano en mi casa? ¿Quién ha metido este piano en el lavabo? Pero, por Dios, bueno, pues te diré una cosa, si tú tienes un piano en tu casa, lo has metido tú. Vamos, no lo habré metido yo, ni tu vecino, eso te lo garantizo. Si hay un piano en tu casa o un elefante, te aseguro que alguien lo ha metido y no soy yo. Lo has metido tú porque es tu casa. Pues lo mismo, cuando alguien te venga y te diga, oye, tengo un problema. Bueno, pues chico, tú lo has metido en tu mente, así que tú lo tendrás que sacar. Tú lo tendrás que sacar. Alguien lo ha metido ahí, sácalo y adelante. Bueno, hay varias cosas. Fíjate qué pregunta tan buena. ¿Verdad que parece haber muchos problemas? Y que sí, que parece que el mundo está lleno de problemas, todos son diferentes, y cuando uno se resuelve, qué mala suerte, entonces va y sale otro, ¿a que sí? O parece que en el mundo, pues, bueno, hay muchísimos problemas de todas las clases y colores, ¿verdad? Y ¿verdad que cada uno parece requerir una solución diferente? ¿Verdad que sí, que necesitas muchas soluciones para muchos problemas? Seguramente piensas así o has pensado así. ¿Verdad que aparecen formas muy variadas y que crees que son distintos? ¿Y verdad que crees que surgen de pronto, inesperadamente, como el Guadiana, ¿no? Justo cuando nadie los... caramba, y si esto estaba resuelto, ¿cómo puede ser que si estaba resuelto vuelva a salir este problema? No lo entiendo, ¿no? Eso no es justo, ¿no? Qué mala suerte. Bueno, y también pasará pues que seguro que algunas veces unos quedan sin resolver y van saliendo y no se resuelven y tal, no sé, problemas de pareja, económicos, de salud, en fin. ¿Verdad que pasa todo esto? Bueno, pues no. Estás aquí en este webinar para que escucharme decir no. Así es como piensa el mundo, así le va al mundo y así el mundo siempre tendrá problemas, porque ve las cosas al revés. Tiene una percepción que le hacen ver los problemas como inevitables. Creen que forman parte de la vida, que están aquí, que estarán siempre aquí. Y antes os decían, no, el problema está dentro. En el mundo hay eventos, acontecimientos, hechos naturales. La gente enferma, se hace vieja y se muere. Esto es natural, forma parte de la vida. Y la vida no es un problema. Entonces, no vivimos en un mundo de problemas. Somos nosotros los problemáticos. Nuestras mentes son las problemáticas. Entonces, el ego pues cataloga los problemas de diferente tamaño. Tengo un problema gordo, un problema pequeño, tengo un problema mediano, tengo un problema verde, uno amarillo. Los etiqueta para que seas totalmente incapaz de resolverlo. O sea, su estrategia es que no lo resuelvas jamás. Entonces lo complica todo, ¿no? Porque, bueno, pues para el ego los grandes problemas pues toman mucho tiempo y los pequeños no tanto.
Esto es una de las cosas que luego le encanta hacer. Gran problema, mucho tiempo. Pequeño problema, poco tiempo. Bueno, esto es el rollo mental que te cuenta el ego y si te lo crees, pues no vas a resolver tu problema en la vida, porque toma exactamente el mismo tiempo resolver un gran problema que un pequeño problema. Puede tomar un instante. Bueno, lo que decía antes, ¿no? El tamaño del problema no depende de la situación, sino de ti que lo vives. Cuanto más te aferras a una situación, a un hecho, a un acontecimiento, cuanto más te vinculas a él emocionalmente, más intensamente, más grande es el problema. Y cuanto menos intensamente, menor es el problema. Así que el tamaño del problema no depende del problema, depende de tu vínculo emocional al problema. Así que el mayor problema en el que estás viviendo es aquel al que emocionalmente estás más vinculado. Qué curioso, ¿eh? Así que a mí me encanta decirlo a la gente. Dice, oye, es que no hay problemas, solo hay soluciones que no te gustan. Pues a lo mejor dices, oye, es que dejar de fumar es un problema. Bueno, no, es que no es un problema. Lo que pasa es que a ti no te gusta dejar de fumar, pero no es un problema dejar de fumar. Es muy fácil. Simplemente basta con no encender un cigarrillo nuevo, ¿no? Etcétera. O en los negocios lo mismo. Bueno, no hay problemas económicos. Lo que pasa es que te gusta mucho gastar, te gusta endeudarte, no te gusta crear fuentes de ingresos, en fin. Entonces, claro que hay problemas económicos, ¿no? Pero hay soluciones. Lo que pasa es que a la gente no le gustan. Son incómodas. Las soluciones son incómodas. Bueno, hay otra teoría del ego y es que los problemas son los demás. Mis problemas son mi jefe, es el gobierno, es mi vecino, es quien sea, mi hijo, mi hermano, mi padre, mi hermano, quien sea, el mundo, da igual, Dios, sí no importa. Bueno, si crees que los demás son tu problema, entonces tienes un problema gordísimo, porque no lo vas a resolver en tu vida, eso es así. Y la idea básica es que el mundo es la proyección de nuestro interior, es decir, los demás no son el problema. Es decir, la gente con la que te encuentras y te relacionas pues son un reflejo de la gente que es atraída y que es atractiva y para la que tú eres atractiva, ¿no? Así que el problema, ya os lo he dicho antes, nunca jamás está fuera. Siempre el problema está dentro. La situación sí está fuera, la persona sí está fuera. Mi suegra está ahí afuera. Pero el problema, si es que lo hubiera, está dentro de mí. Es porque no lo acepto, o porque no me gusta, o porque quisiera que fuera diferente, o porque lo que sea. Hay un concepto muy budista que se llama vacuidad, y nos dice que en realidad las situaciones per se no tienen ningún significado. O sea, que nada tiene más significado que el que tú le das. Si tú es un problema, es un problema. Y si otro le dice que es un chollo, pues es un chollo. O sea, que cada uno lo cataloga, ¿no? Así que las cosas, los sucesos, en realidad no tienen un sentido. Tienen 1000 sentidos, el que tú le des. Yo le doy uno, tú le das otro, etcétera. Por lo tanto, no pensemos que, por ejemplo, quedarse sin trabajo es un problema o que engordar es un problema. Pues, bueno, pues sí o no, ya se verá. Porque en realidad es como yo lo catalogo, como yo lo vivo, ¿no? El sentido siempre se lo damos nosotros, porque nosotros interpretamos las situaciones. Siempre. Bueno, al fin, yo creo que te das cuenta de que el problema no existe fuera de ti. Allí solo encontrarás la realidad, los hechos, los acontecimientos, los eventos, los sucesos, ¿no? La naturaleza, la vida, con todas sus cosas buenas o agradables y algunas desagradables, seguro, están ahí. O sea que eso lo tenemos que tener claro. Pero si no miras dónde está el problema, la pregunta es ¿cómo vas a solucionarlo? ¿Cómo vas a solucionar el problema si no miras, si solo miras afuera y no miras adentro? ¿Cómo vas a solucionar el problema? Si para solucionar el problema tienes que mirar más adentro que afuera. Si de hecho no tendrías que mirar nada afuera, solo adentro. Solo a tu mente y solo a tu corazón, que es de lo que habla este webinar. Solo ahí puedes resolver tu problema. Y antes lo decíamos, quizá la solución es dejar de intentar resolver el problema. ¿Por qué? Porque quizás son los intentos de resolver el problema los que lo mantienen irresuelto. Vamos a explicarlo. A veces tratas de resolver los problemas a un nivel externo, pero no interno. Así que no lo puedes resolver. Entonces, insistir en resolver algo ahí afuera es contraproducente, porque en el fondo lo que estás haciendo es prolongar el problema. ¿Por qué? Porque no estás buscando la solución donde está. Y básicamente ningún problema puede resolverse dentro del conflicto. Es decir, cuando alguien esté en crisis, esté en depresión, esté bueno, pues pasando las fases típicas de una crisis,
esté desesperada, esté angustiada, en ese momento lo que tiene que hacer es recuperarse a sí misma. Pues tiene que descansar, tiene que nutrirse, tiene que equilibrarse, tiene que hacer mil cosas. Y cuando tenga eso hecho, ya resolveremos el problema de dinero, de salud, de pareja, de lo que sea. Pero todo tiene un tiempo y una situación. Cuando estás desesperado, en ese momento lo que tienes que hacer es recuperarte a ti. Luego ya recuperaremos la situación. Así que cuando alguien está totalmente en conflicto, rabioso, cabreado, lo que tiene que hacer es dejar de enfadarse, lo que tiene que hacer es recuperar el estado de ánimo, etcétera, ¿no? Esto lo digo porque a veces hay gente que quiere resolver el problema cuando está gritando o cuando está enferma. Bueno, lo que tienes que hacer ahora es recuperar y luego ya haremos. Y también veo mucha gente que pelea con la vida, discute con la vida. La idea no es discutir con la vida. Los hechos son los hechos, se pueden cambiar o no, pero los hechos son los hechos. Lo que sí sé es que si peleas con la realidad, con la vida, pierdes siempre. Lo que tienes que hacer es resolver la discusión, no los hechos. Dejar de discutir, porque la gente está discutiendo con la vida, esto es justo, esto es injusto, esto no es mi culpa, esto es la culpa del otro. Bueno, da igual, quizá sí, quizá no, pero mientras estás haciendo eso, el problema no se va a resolver y lo que tenemos que pasar es a otra actitud. Esta es una idea muy interesante, ¿no? O sea, ¿no te has dado cuenta de que siempre que tienes un problema tú estás ahí en medio? Hablo de tus problemas, no del problema de otro. Siempre que tú tienes un problema, estás tú ahí. Pues entonces, si fuera Sherlock Holmes te diría, oye, pues tienes algo que ver. O sea, usted está involucrado. Usted es un colaborador necesario para sus problemas, porque siempre está usted aquí. O sea, siempre que hay un crimen, usted está ahí. O sea, usted tiene que ver algo, ¿no?, con el crimen. Pues yo creo que habría que pensar en eso. ¿Cómo es que siempre que tengo un problema de dinero, yo estoy por ahí? Estoy por ahí, con algún hábito, conducta. Pues algo tendré que ver. O cómo es que cuando tengo un problema de salud, mi cuerpo está involucrado. Lo repito, cuando tengo un problema de salud, mi cuerpo está involucrado. Hombre, pues algo tendré que ver yo, ¿no? Porque si no, no sería mi problema, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? O sea, cuando tengo problemas de pareja, ¿cómo es que todas las parejas no me entienden? Hombre, pues si ha tenido ya 15 parejas y ninguna me entiende, pues no lo sé, algo tendrá que ver conmigo también, ¿no? No solo con las parejas. Así que piénsalo, piénsalo o repito, seguramente vosotros ya tenéis esto claro y lo único que tenéis que hacer es aplicar esto a vuestros clientes, a vuestro trabajo. Yo os aseguro una cosa, luego os hablaré de un curso de milagros que ha sido lo que más me ha ayudado a mí en el coaching. O sea, imagínate que tienes una consulta, una consultoría, lo que sea, y que te vienen personas con 10.000 problemas diferentes. Tú te vuelves loco, seguro. Pero cuando hay una escuela o una línea de trabajo que te enseña que solo hay un problema y solo hay una solución, tú te ríes de los problemas, porque sabes que todas las personas que van a entrar por la puerta te van a contar el mismo problema con disfraz diferente. Así que tú sabes la solución, te la sabes de memoria te la sabes. ¿A qué gustaría? ¿A qué gustaría a muchas personas vivir su profesión de este modo? Bueno, pues yo os aseguro que lo que más me ha ayudado a mí en el coaching no es la formación como coach, que me ha ayudado mucho, sin la cual no podría haber ejercido, sino que lo que más me ha ayudado es entender los problemas de las personas y a la gente. Y cuando lo he entendido, resolver sus problemas está chupado, porque sé lo que está pasando, sé lo que está pasando. Veamos más. Esto es buenísimo. Esto lo aprendí de un maestro tibetano. Dice, si no hay yo, no hay problema. Si no hay yo, no hay problema. Es decir, es la ausencia del yo lo que va a solucionar todos tus problemas. Con lo cual, ser nadie, en el buen sentido de la palabra, no hay que desaparecer, pero no querer figurar, ser ese yo egoico, superlativo, egoísta, resuelves el problema. O sea, cuando estás pensando más en el mundo, en los demás, te aseguro que tus problemas desaparecen. Entonces, si no hay yo, no hay problema. Piensa que siempre que hay problema hay un yo por en medio, seguro, o varios. Si es un problema de pareja, pues seguro que hay dos. Y si es un mal negocio, pues también habrá dos empresas o dos empresarios por en medio, ¿no? Pero siempre que hay un problema hay un yo, hay un ego, un yo desmedido, egoico, que está creando todos esos problemazos. Bueno, eso es lo que... Fíjate, vamos a dar dos claves. La primera, deja de
y deja ir la emoción del problema, suéltalo, entrégalo, déjalo ir y tendrás tu solución. Yo ya sé que suena bien, suena fácil, pero de seguro que es más profundo de lo que parece. Suéltalo, suéltalo, no te apegues, suéltalo, fluye. No quieras arreglar el mundo, ni siquiera tu vida. Yo sé que esto es muy, muy profundo, pero llega un momento en el que si sueltas, sobre todo la emoción que va adherida a ese problema, cuando sueltas la emoción, el problema se va disolviendo. Así que esta sería una clave importante. Una clave muy, 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 muy importante. Otra clave importante sería en quién he de convertirme para que esto no sea un problema nunca más. Es decir, en qué, esto tiene trampa, porque en realidad no tienes que dejar de ser nadie, ya eres todo. Pero bueno, a nivel de personalidad sí. A nivel de personalidad es en qué, a qué nivel he de cambiar mentalmente, de comportamientos, de actitudes, de hábitos, para que esto ya no sea más un problema para mí. Te aseguro que hay gente que ha superado un problema y aquello ya nunca más es un problema. Nunca más. ¿Y por qué? Bueno, pues porque han cambiado la persona que son, es decir, la mentalidad, lo que hacen, cómo viven, cómo ven el mundo. Entonces, como han cambiado eso, ese problema no se presenta nunca más. Nunca más. Se presentará otra situación difícil, pero eso ya no es un problema. Ya está solucionado, ya sé cómo se soluciona y yo soy una persona inmune a este tipo de problemas. Pues no sé, hablar en público. Si es una persona que está pendiente de lo que piensan de mí, pues hablar en público es una tortura, pero si soy una persona que prescindo de lo que piensan los demás y tengo mi autoestima elevada, pues para mí hablar en público no es un problema. Lo hago y punto. Gusta o no gusta, no sé, da igual, no me importa. Lo hago y punto, ¿no? Entonces para mí ya no es un problema. ¿Por qué? Porque he cambiado. Yo he cambiado. No es que haya ido a una escuela, es que he cambiado. Y como yo he cambiado, pues ya no es un problema. Muy bien. Bueno, esto podría ser una conclusión, ¿no?, de hoy. Dice, no tienes problemas, aunque pienses que los tienes. Te aseguro que es verdad, no es ningún chiste y a lo mejor estás pasando por alguna situación delicada o difícil. Con todo mi respeto, te diré lo mismo, no tienes problemas, aunque pienses que los tienes. Y te aseguro que hay otras personas que ya no viven este problema, lo han resuelto para siempre o simplemente conviven con eso porque no pueden cambiarlo. Y son la mar de felices y tienen una vida pues muy, 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 muy plena. Muy plena. Bueno, muy bien. Caramba, cuántas cosas he contado en casi una hora. Y vamos antes de... Déjame que quite esto. Y vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Muy bien, tenemos ahora mismo 167 participantes. Vamos a ver, si me permitís, finalizar la encuesta. Hemos tenido tiempo para finalizarla y fijaros, ahí tenemos el resultado. De las 167 personas que estamos en la sala virtual, pues 4 de pareja, 25% de trabajo, 35% de dinero, 5% de salud, 21% de insatisfacción inconcreta y 9% de familia. Esto está muy bien, bueno, no sé si está bien o mal, no lo sé. Lo que estoy haciendo es una foto, con vuestro permiso, es anónimo, es totalmente anónimo. Yo no me entero ni quiero saber quién ha votado, pero sí quiero saber vuestra opinión. Tenemos 167 personas en la sala, no es una cifra pequeña, y en porcentajes esta es la idea. Gana por goleada el problemas de dinero y les seguirían de trabajo, que está muy relacionado, y luego de insatisfacción un 21%. Caramba, van bastante de la mano. Me alegro que los problemas de salud y de pareja sean los menos, me alegro muchísimo, porque la salud es lo primero, sin eso, bueno. Y caramba, yo ahora os hablaré de un programa, si me permitís, nada, un minuto y luego pasamos a las preguntas. Pero quizá os tendría que hablar de otro programa, que es el Código del Dinero, en el cual, el programa experto, en el cual los problemas de dinero están resueltos, sí o sí, de trabajo también y de satisfacción también, por supuesto.
Y fíjate tú que cuando resuelve los problemas del dinero, cuando una persona tiene una mentalidad próspera, y lo es, luego puede perder dinero, todo el mundo, o sea, siempre pasan cosas, no ganas siempre, ya lo digo ahora, siempre pasan cosas. Y puedes perderlo todo, y te puedes arruinar incluso. Pero como tienes esa plantilla mental, vas a recuperarte un poco en un año o en menos. Vas a recuperarte y vas a ser inmune a los problemas de dinero. Vas a ser inmune a los problemas de dinero. Eso no quiere decir que no tengas una caída, una situación, pero vas a resolver. ¿Por qué? Porque tienes sabes cómo resolver los problemas de dinero o de trabajo o de insatisfacción. Bueno, ahí queda la cosa. Y yo, si me permitís, nada, os hago una propuesta porque hay gente que quiere más. Y luego pasamos a las preguntas y os atiendo a todos. El curso de milagros, que es lo que más me ha ayudado a mí a rehacer mi vida. Yo estoy en esto. Yo soy autor, escribo libros y me dedico a esto, al coaching y a la formación, gracias a esto. Porque esto me salvó la vida cuando yo tuve la crisis más grande de mi vida, ¿no? Y como coach es lo que más me ha ayudado a atender a la gente, lo que más que cualquier libro, que cualquier curso que haya hecho, más. El curso de milagros me ha ayudado a entender a la gente. Entonces, yo le diría a la gente que está cansada de estar insatisfecha o de sufrir, o a las personas que tienen relaciones repetitivamente conflictivas, no hace falta que sean de pareja, pueden ser con hijos, pueden ser con familiares, o personas que no se ven capaces de perdonar algo, un evento familiar, un evento el que fuera, profesional, o personas que les sobrepasa un problema. Mira, con esto no puedo, esto me supera, esto es más fuerte que yo, el problema es más grande, no tengo fuerzas, no veo salida. Y también situaciones de culpa, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? ¿No? ¿Por qué dije? O personas que han tratado de leer a veces el propio curso, un curso de milagros, es un libro que no he escrito yo y que no entienden nada, cosa normalísima, porque tampoco lo entendí cuando lo leí la primera vez. Pues, hombre, aquí tengo yo el programa libre de miedo, aplicando un curso de milagros, que es mi respuesta, mi solución a todos estos problemas de sufrimiento, de falta de paz interior, de problemas que te superan, de culpa, de no saber perdonar, de todo eso, ¿no? ¿A quién puedo ayudar? Bueno, pues a las personas que deseen tener más paz interior, a gente que sea terapeuta o que esté ayudando a otros, que esté en la trinchera, que digo yo, en la trinchera, o sea, gente que te vuelca problemas encima, o lectores que no han podido entender ese libro, como decía, personas que están cansadas de buscar caminos, soluciones, no lo sé, vías, y personas también cansadas de sufrir inútilmente, porque el sufrimiento es inútil. Tendremos en septiembre, solo es una vez al año, son 10 módulos, sanar la actitud, desactivar el ego, despojarse del miedo, conseguir el perdón automático, tener relaciones conscientes, paz interior al instante, disolución de problemas como hablábamos hoy. De hecho, parte de hoy forma parte de este programa online, videocurso, y cómo puedo crear mis pequeños milagritos, no pequeños, no se trata de ser, y entender ese libro de una vez por todas, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de... ¿Cómo es el formato? Pues mira, 10 videosesiones, están grabadas, se pueden ver todas las veces que quieras, se entregan semanalmente durante 10 semanas y habrá 2 sesiones en medio, webinar en directo conmigo para que la gente me haga preguntas, diga, Raimon, yo he visto este módulo y esto no lo entiendo, o te cuento mi caso, mi suegra... pasa esto con mi suegra, o con mi marido, o con mi hijo, y cuál es la solución espiritual a este problema, ¿no? Tendrán esas personas acceso al club de miembros de por vida, con vídeos extra, bonus, etcétera. Tendrán un foro interno para relacionarse entre sí, hacerse preguntas a ellos y a mí. Y el precio, si te lo preguntas, 247 €, se puede pagar con transferencia, PayPal, tarjeta, etcétera. Bueno, quien quiera venir en septiembre, empezamos en septiembre, solo una vez al año, solo lo hago una vez al año y solo online, solo. La gente recibe el módulo semanalmente en su casa, en una intranet privada, muy chula, con muchos contenidos, y ahí va trabajando, comunicándose conmigo y con los demás. Esa es la idea que os quiero transmitir, y si alguien quiere más información, aquí en el módulo a la derecha hay un botón amarillo que dice, oye, sí, yo quiero más información, estoy interesado en esto. Bueno, queridos, queridas, vamos a ver qué preguntas
¿Qué preguntas tenemos hoy para esto? Quiero que me digáis, oye, pues Ramón, y voy a poner la cámara, pero voy a dejar de compartir. Aquí estoy, hola queridos y queridas. Bueno, venga, va, hemos hablado de soluciones mentales, soluciones espirituales, venga, vamos a ver, que esto, llevándolo a la realidad, en qué... Dice, ¿es posible? Alguien me dice, ¿es posible que coloque de nuevo las láminas donde lo coloca como un modelo de negocio y la lámina que sigue donde aparecen unas preguntas? Mira, Carolina, estimada, si lo hago vamos a perder el ritmo y vamos a hacer una cosa. Cuando acabemos este webinar vais a recibir, no sé si ahora o dentro de un rato, vais a recibir un correo electrónico mío con una dirección en YouTube para que lo vuelvas a ver. Como estará en YouTube, lo vas a ver las veces que te dé la gana este webinar y podrás pararlo en la pantalla que tú quieras. Tú te paras en la pantalla, le sacas foto, tomas nota, así que lo vas a ver en YouTube todas las veces que quieras, durante 48 horas, tampoco te creas. Entonces, hoy vais a recibir el mail con el enlace y mañana, si quieres, te ves ese vídeo 3 veces seguidas. Josep, de la Torre, caramba, que un amigo. ¿Hay un tiempo razonable para decidir cambiar de estrategia cuando algo no sale como yo quiero? Es una buena pregunta. Josep, es decir, ¿cuánto tengo que insistir en una línea y cuándo tengo que dejar de insistir? Yo creo que ese matiz, no hay una regla, no te puedo decir pues media hora, un día, 10 veces, no lo hay, la vida no es así, o sea, no es una plantilla. Y yo creo que ese matiz te lo dirá tu corazón, es decir, no es una cosa mental. Pues mira, las 10 veces lo dejo de hacer, o después de un año lo dejo de hacer y pruebo otra cosa. No, esto es un tema, no es mental, es un tema que tú sabrás que has llegado al límite. Puede ser una vez o 20, pero tú dices, hasta aquí llego. O sea, siento que no tengo que continuar ahí. Entonces, yo te diría que tienes que escuchar a tu corazón, Josep. Entonces, no hay una regla, no hay un patrón, y me alegro que no lo haya, porque si no, la vida sería muy previsible, no sé. A ver, más cosas. Más cosas. Margarita, ¿se podría concluir que los problemas son siempre de naturaleza mental? La mente forma parte del problema. Es decir, pensamos que la mente tiene la solución y la mente forma parte del problema. Es un aliado. Y además, como se hace un lío, acaba contándose historias que ratifican y que engrandecen el problema. Por eso os decía que busca soluciones espirituales a problemas materiales y tangibles, porque la mente engaña, se engaña mucho, muchísimo. En cambio, el corazón no engaña. Entonces, intenta escucharte a tu yo y para eso lo mejor es meditar, relajarte, meditar, todo eso te ayudará muchísimo. Dice Manuel, ¿cómo evitar las distracciones del ego y sus fantasías? Bueno, la disolución del ego, Manuel, es que al final tendrás que darle más protagonismo a tu yo real. Insisto, la meditación te va a ayudar a esto, a darle espacio a tu yo real. Y cuando detectes que el ego hable, no le hagas caso. Sabrás que es el ego, bueno, muy bien, pues ahí está, no le hago caso, ignóralo, mátalo de aburrimiento. Así que no le hagas caso. Bueno, cuando se aburre, pues igual se calla. Patricia dice, excelente, sinceras felicitaciones. A ti, Patricia, y yo quiero cambiar vidas, cuantas más mejor. Carolina también. Rosa también dice, me encantó. He ido rápido, pero es que todos tenéis familia y seguro que queréis ir a cenar con ella, ¿no? Lo podéis volver a ver esto. Y luego yo os voy a regalar un ebook. Luego os digo, luego antes de iros os enviaré una página y yo os regalo un ebook que es de problemas imposibles a soluciones a soluciones milagrosas, mira lo que te digo. Dice, vamos a esto. Enrique, buenas desde México, esperando que empiece la capacitación. Bueno, pues lo podrás ver, Enrique, desde México porque es online, es a través de internet y vas a poderlo ver, aunque no, cada lunes vas a recibir en tu correo un módulo con un vídeo, con unos ejercicios, lo podrás hacer tantas veces como quieras, así que la capacitación estará ahí de por vida. Dice Antonio Morán, gracias Raimón, interesante, instructivo, un abrazo a ti Antonio, hemos charlado hace un rato. Bifra dice,
Le pasaría los apuntes a una amiga que se acaba de enterar de que sus dos padres tienen cáncer, pero no estoy seguro de si ahora le ayudará. Quizás debería reponerme antes. Como has comentado, sí, piensa que esa persona ha sufrido un shock, en este momento no escucha, no te escuchará, deja que haga un proceso. Yo lo que creo que puedes darle ahora es amor, mucho amor, comprensión, simplemente estar ahí, escucharla, abrazarla, con eso ahora tiene bastante y poco a poco ya verás si puedes darle libros, vídeos y cosas, pero ahora de momento no, dale amor, no le des vídeos. Está en una crisis, caramba. Yo sé lo que es eso, o sea, sé lo que es perder en un año a los dos padres, lo he vivido y no sufrí nada, pero estuve muy triste, tristísimo. El año más triste de mi vida, perder dos padres en un año, pero no fue ni un problema ni lo viví pues como una ansiedad. Carlos desde Venezuela, un abrazo, caramba, muy explicativo, hasta pronto. Silvia también, Noelia, me ha encantado y ha ayudado mucho. Noelia, es lo que yo sé, es lo que yo aplico, de verdad no es lo que he oído, es lo que yo sé, aplico y he aplicado a mis clientes de coaching, te juro que funciona. Sé paciente, aplícatelo y verás cómo con tiempo a todos nos funciona. Benito, ¿cómo puedes alcanzar nuevos estados más elevados de conciencia? Es una buena pregunta, ¿no? Tampoco lo sé teorizar, porque estamos llevando a la mente cosas que no tienen nada que ver con la mente, ¿no? Pero sí te aseguro que haciendo espacio al silencio. A mí me ha ayudado mucho, por un lado, la actividad mental de la lectura, de textos esenciales, profundos, pero eso no es la solución, no os creáis. Luego lo que me ha ayudado es observar en silencio, aceptar, fluir, ser paciente y amar. Todas esas cosas me han ayudado a pasar a un nivel de conciencia diferente. No es nada esotérico, no tenéis que hacer ningún ritual, ni tenéis que hacer ningún curso para cambiar de conciencia. No. Dice Rosa, si repetimos siempre los mismos errores, es que me va saltando, si repetimos los mismos errores en asuntos de dinero, buscamos la explicación a nivel de conciencia. Sí. A dos niveles, a nivel mental y luego a nivel de conciencia. Hay un nivel de conciencia en el cual los problemas ya no existen porque eres una persona abundante y afluyente y hay que conquistar ese estado de conciencia. Empieza por conquistar un estado mental de abundancia y luego sigue con un estado de conciencia. Date tiempo. Yo en mi caso he tardado muchos años, en este caso concreto. He tardado muchos años, así que date tiempo, pero bueno, quizá en ti sea un instante, quizá en ti sea un clic. Angélica dice, ¿cómo podemos cambiar la percepción de los problemas? Bueno, pues Angélica, todo lo que he dicho hoy, todo lo que he dicho hoy. Ahí fuera no hay problemas, los problemas son una etiqueta mental, ahí afuera solo ocurren cosas que no te gustan, que al ego le rebotan, etc. Cuando entiendas esto, verás que no hay problemas. En mi vida no hay problemas, ni uno. Cuando me hablan de problemas, pienso, ¿y ahora cómo le digo a esta persona que no existen? ¿No? Pero bueno, en fin, no existen de verdad, Se puede vivir, yo no miento, libre de problemas, libre de miedo, un curso de milagros. Ligmauri, gracias Raimón, una pregunta. Cuando uno se ha dado cuenta de que es uno el problema, ¿cómo hace para no sentir culpa y soltar el problema? Buena pregunta. Mira, cuando tú sabes quién eres, no hay culpa. Tienes que empezar a investigar quién eres. Cuando sepas quién eres, y no eres una personalidad, ni una historia, ni un comportamiento, ni una mentalidad, cuando sepas quién eres, no te culparás, porque eso que eres es la perfección. Y la perfección está más allá de la culpa y del juicio y todo eso. Así que tienes que profundizar en el autoconcepto. Cuando sepas quién eres, se acabó la culpa, ya lo verás. Buena pregunta, Saludos desde México, Carlos, te abrazamos. Benito Fuentes, querido amigo, te recuerdo, te abrazo también. Pablo Carvajal, ¿cómo alcanzar una mejor relación con el dinero? Pues tú lo has dicho, la relación hay que cultivarla, hay que cuidarla. Entonces, trata bien al dinero, trata bien a los asuntos del dinero y te tratarán bien a ti. Pero si estás enfadado, si estás resentido, si te sientes, pues no lo sé, de alguna forma maltratado,
por tu situación financiera, lo primero que tienes que hacer es aceptarlo, aceptar tu pobreza o tu situación, la que sea, y decir, qué bien, a partir de aquí todo será forrarse. Hablamos de dinero ahora. Es un juego todo. Laura dice, muchas gracias Ramón por la invitación, felicidades por la exposición. Llevo tiempo desconectada de un curso de milagros con una situación personal que me desborda. Pues mira, Laura, es cuando más lo necesitas. Porque estas cosas no es para teorizar o para decir que estás de acuerdo, sino para que cuando alguien muere o cuando te separas o cuando... Ahí es donde tienes que aplicarlo, en esa situación. Creo que es igual el momento de sacarlo de la mesilla de la noche. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo lo hice y me fue bien, muy bien. Muy bien, a todos los niveles, de pareja, personal, económico, de trabajo. Muy bien. Vale, muy bien, más personas. Alberto, Estela, Pilar, dándome gracias, Ricardo, Diana, Lola, Félix desde Venezuela, caramba, qué bien. Lenis, que también. ¿En qué tiempo debe pasar? Pregunta Lenis. ¿En qué tiempo debe pasar la crisis más o menos? Lenis, no hay plazo. Hay unas fases que son la del rechazo, luego son la incredulidad, luego es la negación, luego finalmente está la aceptación y luego está el cambio o la transmutación de crisis en regalo. No hay un plazo. Hay gente que tarda un año y hay gente que tarda 3 y hay gente que tarda 3 meses. Olvídate del tiempo, Lenis. Tú eres eterna, o sea, olvídate del reloj del tiempo y los calendarios. ¿Qué más da? Haz el camino y antes de que te des cuenta estarás ya a mitad de camino o a final de camino para salir de esa crisis que vives. De verdad, deja de mirar de reojo el reloj, porque te distrae. Silvia, llevo tiempo con el curso de milagros porque doy gracias. Ah, no, perdón, ya está. Geraldine, muchas gracias. Alexis también. Os saludo a todos. Carlos dice, me gustó la frase soluciones espirituales a problemas materiales. Carlos, no es mi frase, yo no me invento nada, soy un portavoz. Yo se la oí a Deepak Chopra, a quien amo y admiro, y también a Wayne Dyer. Así que, bueno, yo se las oí a ellos, me la hago mía, ahora también es tuya, o sea que ahora es de todos nuestra. Pero de verdad que funciona, porque es que las soluciones que hemos buscado... ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? Pues porque aplican soluciones erróneas, si no ya se habrían resuelto. Monse Gelaber, querida Monse, me da las gracias. Qué bien. Bueno, yo te saludo a ti y a toda tu familia, a la que quiero. Pera, verga, caramba, amigos. Hola, Raimón. ¿Qué hizo para entender un curso de milagros? Pues mira, lo saqué del armario, lo tenía en un cajón, como decía antes Laura, en la situación más difícil de mi vida. Estaba en depresión pura. O sea, necesitaba un milagro, más claro lo hago. O era un milagro o me hundía. Estaba claro, se hundía mi salud, se hundía mi economía, se hundía todo. Entonces, era o doy el paso o de esta no salgo. Entonces yo creo que esas crisis son las que te ayudan a entender. O sea, no hay opción a no entender. Así que cuando estás muy mal, tranquilo, estás más cerca de la solución. A mí me ayudó a estar muy mal a entender. Pues mientras iba bien, pues para qué entender, ¿verdad? Lucica, gracias Ramón. Delegación Radical y el Código del Dinero son 2 libros que han cambiado mi vida para mejor. Me pregunto si pasa algún webinario para hablar de estos temas. Pues sí, ya hice uno de Delegación Radical, ¿no? Y del Código del Dinero, pues lo tengo ya en videocurso y lo tengo en presencial, así que, y también búscame en YouTube. En YouTube, en Lucica, vas a encontrar un canal gratuito para que te formes financieramente. Búscame en YouTube, ahí estoy. Ricardo, creo que es fundamental romper esquemas mentales que ya no valen. Así es. A través del conocimiento es como conseguimos lo que nos propongamos. Sí, pero un conocimiento esencial, no mental. Los problemas... repito, la mente forma parte necesaria del problema, así que hemos de poner lo que se dice corazón, que en el fondo es consciencia. Carolina, bueno, alguien que me envía una solución a un problema en privado, bueno, pues nada, luego lo vemos. Excelente el audio, el Código del Dinero, gracias Raimón. Dice Dani, ¿cómo podemos trabajar en nuestro día a día desde el corazón? Bueno, no olvidándolo, Dani. Es decir, es muy fácil que en el día a día te olvides de todo lo que sabes, de lo que crees, de lo que realmente sabes que es verdad, pero te olvidas, porque estás en el trabajo, el mundo está tan loco, el ritmo y tal. Entonces yo te diría que ponte un aviso en tu reloj o en tu ordenador o para meditar un poco o ten un libro encima de la mesa que te recuerde que eres más que tu vida, tu familia, tu trabajo, tu cuerpo y esas cosas. Ten lecturas que te recuerden constantemente eso. Habla con gente
que también entiende y al final estará presente en tu vida. Yo no sé, yo creo que no ser espiritual para mí es imposible, o sea, no sería muy raro, ¿sabes? Entonces me olvido como todo el mundo, pero me acuerdo enseguida, me acuerdo enseguida. Ana dice, gracias Ramón, escuchar mueve el corazón y me ayuda a meditar. Meditar va muy bien, os lo digo de verdad, y no es nada complicado. Simplemente atended a vuestra respiración e intentad a relajar la mente. Nada más, no tenéis que hacer ningún rito, ni encender incienso, ni nada. Solo eso. Una vez al día, mínimo. Y os aseguro que vais a escuchar y a sentir cosas y a vivir desde una paz que os ayudará a ser eficaces en vuestros problemas, si es que tenéis. Jordi, hombre, hola, Ramón, ¿puedes recomendarme un libro que ayude a entender mejor el curso de milagros? Ya que lo he intentado leer y me cuesta entrar en los conceptos del libro. Bueno, sí, hay muchos libros. Mírate un autor, Gerald Jampolsky. De hecho, en el curso de milagros que hago en septiembre recomiendo bastantes libros, hay muchos. Pero yo te diría que te vayas a una librería o busca en internet y ves empezando. Pero los de Gerald Jampolsky, es americano, Gerald Jampolsky, te van a ayudar. Busca Gerald Jampolsky, tal cual lo buscas y ya verás cómo te ayudan a entenderlo mucho. Y si no, sí, yo creo que ese te va a ayudar. Y si no, pues también hay un catalán, también muy, muy avezado en todo esto, Enric Corbera, pues también tiene bastantes libros. Mónica López, bueno, yo también tengo Taller de Amor y Volver a la Alegría, son libros que hablan del curso de milagros y que te ayudarán a entender el libro. Taller de Amor, Volver a la Alegría, de Raymond Samson. Mónica, ¿estás de acuerdo en que uno no debe evitar el enfado, sino usar esa energía de la misma manera provechosa? Sí, señora. No hay que machacar las emociones, están ahí por algo, es la culminación de algo que le precede. Entonces yo lo que te diré es lo que te dice cualquier buen tibetano o budista. Transmuta tus emociones, no las niegues ni luches contra ellas, ni las denigres. Tus emociones no son ni bueno ni malo, son emociones y lo que tienes que hacer es transmutarlas en algo mejor o más positivo, que te diría un maestro. Pues transmútalas en algo más positivo y creativo, nada más. No luches contra ello, pero tampoco te columpies. Dices, bueno, pues ahora estoy enfadada y voy a gritar todo el día y voy a llorar todo el día porque como estoy enfadada, pues voy a llorar y voy a sacar. Bueno, tampoco te acostumbres. Llora un cuarto de hora y punto. Luego, pues después de un cuarto de hora al gimnasio. Ricardo, importante también, limpieza de gente tóxica, claro, sí. Busca, relaciónate con gente pues positiva, Te entiendo perfectamente, Ricardo. Bueno, Alexis en Canarias, Enrique, un abrazo, Enrique de México. Bueno, en fin, veo que tenéis muchas, yo no sé si voy a ver los participantes. No, estáis todavía ahí, pues me encanta, me encanta. Marta. Adelirda, gracias querida amiga, me da las gracias, dice, Dios te bendiga. Yo también lo digo, Dios te bendiga. Lo digo en mis mails. La gente debe pensar que soy un tío raro porque hoy le he puesto a alguien que no conozco, Dios te bendiga. En inglés, además. God bless you. Yo bendigo continuamente a las personas. Ojalá que Dios bendiga todos los pasos que vais a dar en el planeta Tierra. Ojalá que cada paso que deis esté bendecido por el Dios que tengáis. Me da igual si tenéis uno o no, y el que espero que el amor bendiga cada paso. Y si ayudáis a otros, eso ya es la bomba. Patti, ¿y si son creencias inconscientes ancladas que se repiten originando respuestas automáticas? De acuerdo, Patti. Seguro que tu inconsciente gobierna tu consciente, seguro porque nos pasa a todos. Pero mira, hay una cosa que no engaña y es la realidad. Eso es como una pantalla de cine que no engaña. Entonces, Patti, mira tu mundo, mira tu cuerpo, mira tu salud, mira tus amigos, tus relaciones, tu economía, mira tus emociones, míralo todo, tus emociones también. Eso no engaña y eso es el reflejo de lo que hay inconsciente. Así que sabrás perfectamente qué es lo que hay ahí inconsciente. Entonces, ¿cómo cambiar lo inconsciente? Pues metiendo en el consciente nuevo material. No luches contra traumas, contra ideas, no luches contra ninguna creencia, no luches contra nada. Simplemente céntrate en cosas positivas, cosas creativas, y ya verás cómo ese consciente se hará inconsciente con el tiempo y lo sustituirás. Y al cabo de un año dirás, o 3, dirás, mi inconsciente refleja otra realidad. Elo, muchas gracias por dar tanto, no te canses. Elo, yo no veo diferencia entre tú y yo, así que no doy nada. Si doy algo, me lo doy a mí. O sea que aquí todo queda en casa. Muy bien.
pautas para la acción, etcétera. Dice David, problemas de dinero, dinero feliz. Y ese es un libro que me suena, lo he escrito yo. Gracias, David Quesada. Tu proyecto es mágico, ayuda al mundo, que sé que es muy bueno. Ana, muchas gracias, Raimón, me ha encantado la presentación, te sigo, visualizo los vídeos que puedo en YouTube. Seguiré creando vídeos en YouTube si puedo semanalmente, ahora paro en verano, pero semanalmente voy a sacar vídeos en YouTube gratis para todo el mundo, para que haya conciencia, para que haya riqueza y haya prosperidad. Es mi fundación, es mi ONG. Yo tengo una ONG y mi ONG está en YouTube. Y ahí voy a continuar y me encanta hacerlo. Así que seguir en YouTube. Apuntaros al canal YouTube, que es un canal de enseñanza gratuito para todo el mundo. Dice María José, dice, cuando tienes verdadera paz interior no existen problemas. Tu manera de vivirlos es totalmente distinta. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Y tú sabes, María José, que pasarán cosas, morirá gente próxima, cercana, y te pondrás enfermo y a lo mejor pues un día... No pasa nada, es decir, son cosas que le pasan a todo el mundo y no lo vives como un problema. Lo vives como una situación, un reto, un desafío, pon el nombre que quieras, no es un problema. O sea, la vida no es un problema y las cosas que contiene tampoco, no son problemas. Así que ya verás que solo cambiando eso cambia todo. Dice Geraldine, ¿cómo poder distinguir si tengo que cambiar de línea de negocio o de estrategia en ese negocio? Es muy sencillo, Geraldine. Tu mundo refleja lo que tu estrategia. Entonces, si tu negocio está bien, sigue. Si lo que obtienes no te satisface, entonces tienes que hacer cambios. Por lo tanto, es muy fácil. Mira tu realidad. Y si es satisfactoria, adelante. Tu estrategia es buena. Que no, pues tienes que cambiar de estrategia. Más claro el agua. Benito Fuentes dice, ¿nos aconsejas lecturas sobre física cuántica? Bueno, no está mal, no especialmente, pero está bien, sí, yo he leído bastante, pero bueno, sí, yo aconsejo de todo, de todo. Dice Enrique, Raimón, dices que no se necesita dinero para ganar dinero, efectivamente, no en el siglo XXI, en el siglo XIX quizás sí, en este no, estás pensando como los del siglo XIX. En este siglo el conocimiento se puede convertir en dinero, con lo cual no hace falta que tengas dinero para hacer dinero. Eso es una creencia limitante, muy limitante. Así que tírala porque en el siglo XXI ya no vale. La prueba es que nunca había habido tantos millonarios jóvenes que no tenían un duro, pues son jóvenes, como ahora. Así que algo ha cambiado. Vete pensando qué es lo que ha cambiado. Bueno, muy bien, son las 9. Yo ahora podríamos estar aquí, deciros dos cosas. Ahora os enviaré automáticamente, no os vayáis, os enviaré automáticamente a una web donde os regalo un ebook. De problemas imposibles a milagros predecibles. De problemas imposibles a milagros predecibles. Os lo descargáis gratis, es para vosotros. Y si alguien quiere profundizar en septiembre en el programa online de un curso de milagros libre de miedo, ahí también tendrá un botón para apuntarse. Y dicho esto, recibiréis un email también con este link a YouTube y mañana y pasado vais a poder volver a ver esta sesión y si queréis pasárselo a alguien se lo pasáis, le pasáis el enlace para que lo vea, pero bueno, no queráis cambiar a los demás, cambiaros a vosotros. Yo por mi parte nada más, estoy encantado de que estemos hoy aquí un martes a esta hora, aún somos 140 personas. Y lo dicho, os digo adiós, pero antes os envío a una página donde tenéis un ebook escrito por mí, gratuito, que tiene que ver con este tema, para vosotros, para siempre. Así que, gracias. Quien está agradecido soy yo. Buenas noches y lo que se decía antes, que el amor bendiga cada paso que dais en esta vida y en este planeta.